El escritor del siglo XVIII, David Hume, es una de las grandes voces filosóficas del mundo porque dio con un hecho clave sobre la naturaleza humana, que estamos más influidos por nuestros sentimientos que por la razón. Esto es, en cierto modo, un insulto a la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero Hume pensó que si aprendiéramos a manejar bien este sorprendente hecho, podríamos ser, tanto individual como colectivamente, mucho más tranquilos y felices que si lo negáramos. Hume nació en Edimburgo en el año 1711, en el seno de una familia de larga tradición, pero lejos de ser rica. Era el segundo hijo y desde muy pronto tuvo claro que tendría que encontrar un trabajo, pero nada parecía convenirle. Probó con la abogacía, la vocación de su padre y de su hermano mayor, pero pronto decidió que era una profesión laboriosa que requiere el trabajo de toda una vida. Fue considerado para puestos académicos en la Universidad de Edimburgo y en la de Glasgow, pero no consiguió ninguno de los dos. Así que se propuso convertirse en un intelectual público, alguien que ganara dinero vendiendo libros al público en general. Fue bastante duro. Su primer libro, Tratado de la Naturaleza Humana, en el que tenía puestas grandes esperanzas, tuvo una acogida pésima. Ningún intento literario fue más desafortunado que mi trabajo, escribió. Cayó muerto de la imprenta sin alcanzar tal distinción como para excitar siquiera un murmullo entre los fanáticos. Pero Hume siguió adelante, dándose cuenta de que la culpa recaía en gran medida en la forma en que había expresado sus ideas. Y entrenándose tenazmente para escribir de un modo más accesible y popular, acabó encontrando un público. Sus obras posteriores, libros de historia popular y colecciones de elegantes ensayos fueron los bestsellers de la época. Como él mismo diría, no sin cierto orgullo, el dinero que me daban los libreros superaba con creces todo lo conocido hasta entonces en Inglaterra. Iba a convertirme no solo en independiente, sino en opulento. La filosofía de Hume se construye en torno a una única y poderosa observación, que lo fundamental que tenemos que hacer bien en la vida son los sentimientos, más que la racionalidad. Parece una conclusión extraña. Normalmente suponemos que lo que tenemos que hacer es entrenar nuestras mentes para que sean los más racionales posibles, para que se dediquen a la evidencia y al razonamiento lógico, y se comprometan a evitar que nuestros sentimientos se interpongan en el camino. Pero Hume insistía en que, sea cual sea nuestro objetivo, la razón es esclava de la pasión. Estamos más motivados por nuestros sentimientos que por cualquiera de los resultados comparativamente débiles del análisis y la lógica. Pocas de nuestras principales convicciones han sido impulsadas por investigaciones racionales de los hechos. Decidimos si alguien es admirable, qué hacer con nuestro tiempo libre, qué constituye una carrera de éxito o a quién amar basándonos en los sentimientos por encima de cualquier otra cosa. La razón ayuda un poco, pero de los factores decisivos están ligados a nuestra vida emocional, a nuestras pasiones como las llama Hume. Hume vivió en una época conocida como la Edad de la Razón, en la que muchos afirmaban que la gloria del ser humano consiste en su racionalidad, pero para Hume un ser humano no es más que otro tipo de animal. Hume estaba profundamente atento a la curiosa forma en que muy a menudo razonamos desde el no a nuestras convicciones. Una idea nos parece agradable o amenazadora y solo sobre esa base la declaramos verdadera o falsa. La razón solo interviene después para apoyar la actitud original. Sin embargo, lo que Hume no creía era que todos los sentimientos fueran aceptables e iguales. Por eso creía firmemente en la educación de las pasiones. La gente tiene que aprender a ser más benevolente, más paciente, más a gusto consigo misma y menos temerosa de los demás. Pero para que les enseñen estas cosas necesitan un sistema educativo que se dirija a los sentimientos más que a la razón. Por eso Hume creía tan profundamente en el papel y la importancia de los intelectuales públicos. Se trataba de personas que, a diferencia de los profesores universitarios que a Hume llegaron a desagradarle enormemente, tenían que suscitar un apego apasionado a las ideas, la sabiduría y la perspicacia. Solo si lo conseguían tendrían dinero para comer. Por eso tenían que escribir bien, utilizar ejemplos vistosos y ser ingeniosos y encantadores. La idea de Hume es que si quieres cambiar las creencias de la gente, razonar con ellos como un profesor de filosofía normal, no será la estrategia más eficaz.
Señala que hay que intentar ajustar los sentimientos mediante la simpatía, la reafirmación, el buen ejemplo, el estímulo y lo que él llamaba arte. Y solo más tarde, para unas pocas almas decididas, deberíamos intentar argumentar sobre la base de los hechos y la lógica. Un lugar clave donde Hume hizo uso de la idea de la prioridad del sentimiento sobre la razón fue en relación con la religión. Hume no pensaba que fuera racional creer en Dios. Es decir, no creía que hubiera argumentos lógicos convincentes a favor de la existencia de una deidad. Él mismo parece haber flotado entre el agnosticismo leve, podría haber un Dios, no estoy seguro, y el teísmo leve. Hay un Dios, pero no me importa mucho que lo haya. Sin embargo, la idea de un Dios vengativo, alguien dispuesto a castigar a la gente en la otra vida por no creer en él en esta, la considera una superstición cruel. El punto central de Hume es que la creencia religiosa no es producto de la razón. Así que argumentar a favor o en contra sobre la base de los hechos no toca la cuestión central. Tratar de persuadir a alguien de creer o no creer con argumentos bien elaborados le parecía a Hume particularmente insensato. Por eso fue uno de los principales defensores del concepto de tolerancia religiosa. No debemos tratar a quienes discrepan de nosotros en materia religiosa como personas racionales que han cometido un error de razonamiento y a las que hay que corregir, sino como criaturas apasionadas, movidas por las emociones a las que hay que dejar en paz mientras hagan lo mismo con nosotros. Intentar discutir racionalmente sobre religión era para Hume el colmo de la locura y la arrogancia. Hume era lo que técnicamente se conoce como un escéptico, alguien comprometido a dudar de muchas de las ideas de sentido común de la época. Una de las cosas de las que dudaba era del concepto de lo que técnicamente se denominaba identidad personal. La idea que tenemos de que podemos comprendernos a nosotros mismos y tener una identidad más o menos asible y perdurable que atraviesa la vida. Hume señaló que no existe tal cosa como un yo central. Cuando entro más íntimamente en lo que yo llamo yo mismo, explicó famosamente, siempre tropiezo con alguna percepción particular u otra de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, dolor o placer. Nunca puedo captarme a mí mismo en ningún momento sin una percepción y nunca puedo observar nada más que la percepción. Hume llegó a la conclusión de que en realidad no somos las personas nítidamente defendibles que la razón nos dice que somos, y que parecemos ser cuando nos miramos en el espejo o utilizamos casualmente esa grandiosa y bastante engañosa palabra yo. Sin embargo, a pesar de ser escéptico con respecto al temperamento, Hume estaba muy contento de que nos aferráramos a la mayoría de nuestras creencias de sentido común, porque son las que nos ayudan a abrirnos camino en el mundo. Intentar ser racional en todo es un tipo especial de locura. Hume se burlaba ligeramente de Descartes. El filósofo francés había muerto 70 años antes de que naciera Hume, pero su influencia intelectual seguía muy viva. Descartes había argumentado que deberíamos desechar todo fruto de la mente que no fuera perfectamente racional, pero Hume propuso que casi nada de lo que hacemos es verdaderamente racional, y sin embargo, se aventuró a decir que la mayoría de las creencias están justificadas simplemente porque funcionan. No son útiles, nos ayudan a seguir adelante con lo que queremos hacer. La prueba de una creencia no es su verdad demostrable, sino su utilidad. Hume ofrecía un correctivo que a veces necesitamos urgentemente a nuestra fascinación por enigmas lógicos, prestigiosos, pero no muy importantes. En oposición a las sutilezas académicas, era un filósofo escéptico que defendía el sentido común, defendía lo cotidiano y la sabiduría de lo inculto y lo ordinario. Hume se interesó mucho por el tema filosófico tradicional de la ética, un enigma sobre cómo los seres humanos pueden ser buenos. Una de las cosas de las que dudaba era del concepto de lo que técnicamente se denomina identidad personal. Un enigma sobre cómo los seres humanos pueden ser buenos. Sostuvo que la moralidad no consiste en tener ideas morales, se trata de haber sido entrenado desde una edad temprana en el arte de la decencia a través de las emociones. Ser bueno significa adquirir buenos hábitos de sentimiento. Hume era un gran defensor de cualidades como el ingenio, los buenos modales y la simpatía, porque estas son las cosas que hacen que sea agradable estar cerca de la gente, al margen de cualquier plan racional para ser bueno.
él estaba enormemente sorprendido por el hecho de que una persona, y aquí de nuevo estaba pensando en Descartes, pudiera ser ostensiblemente racional, y sin embargo no tan agradable. Porque ser capaz de seguir argumentos complejos o deducir tendencias a partir de datos no te hace sensible al sufrimiento ajeno ni hábil para mantener la calma. Estas cualidades son obra de nuestros sentimientos. Así pues, si queremos que la gente se comporte bien, lo que tenemos que hacer es replantearnos la educación. Tenemos que influir en el desarrollo de los sentimientos. Tenemos que fomentar la benevolencia, la amabilidad, la piedad y la vergüenza a través de la seducción de los lados apasionados de nuestra naturaleza sin dar lecciones secas y lógicas. La filosofía de Hume surgió siempre como un intento de responder a una pregunta personal. ¿Qué es una buena vida? Quería saber cómo su propio carácter y el de los que le rodeaban podría ser influenciados para bien. Y curiosamente, para ser filósofo, no sentía que la práctica tradicional de la filosofía pudiera realmente ayudar. Aunque era erudito, era en gran parte un hombre de mundo. Durante algunos años fue consejero del embajador británico en París, que acogió con agrado su sagaz sabiduría. Era muy querido por los que le rodeaban, conocido por los franceses como Le Bon David, un conversador humano, amable e ingenioso. Muy solicitado como compañero de cena, insistió, así vivía Hume, no en la reclusión intelectual de un monasterio o una torre de marfil, sino profundamente inmerso en la compañía de otros seres humanos. Le gustaba especialmente el pollo asado, charlar sobre el amor y la carrera y jugar al backgammon. Hume murió en Edimburgo en agosto del año 1776. En su casa de St. Andrew Square, su médico escribió sobre las últimas horas a Adam Smith, durante muchos años el mejor amigo de Hume. Hume sigue siendo excepcional, un filósofo consciente de lo mucho que la filosofía puede aprender del sentido común.